acuerdo? El dominio son todos los reales. Ajá. Vean que el dominio son todos los reales. Bueno, fíjense bien que esta pasa por aquí, por 0, 1. Entonces lo que tenemos es que la exponencial del 0 es el número 1 que está ahí. ¿Sí? Exponencial del 0, vean que nos da 1. Está ahí. Bueno, ¿qué más tenemos aquí? Bueno, vean que esta propiedad va a ser importante. Vean que esta función, bueno, es creciente, obviamente. Vean que siempre es creciente, pero es una función positiva. Vean, la exponencial de x siempre es mayor que 0. Para toda x, su dominio es todo lo real, ¿sí? Para toda x. Ajá, la exponencial de 0. Digo, la exponencial de x es una función positiva. Nos queda ahí. Bueno, ¿qué más tenemos? Lo que tenemos es lo siguiente. Dos límites que son importantes, vean. El límite de la exponencial de x cuando x se va más infinito. Y aquí mismo, el límite de la exponencial de x cuando x se va a menos infinito. Estos dos límites. Bueno, ahora vamos a ver. Entonces aquí vemos que cuando x se va a infinito, vean que la exponencial, pues se va a dónde, ahí lo estamos viendo, a dónde se va la exponencial, este límite. Infinito. ¿A dónde? Más infinito. A más infinito. Se va a más infinito. Se va más infinito, vean. A diferencia del logaritmo, vean aquí voy a bosquejar el logaritmo, que también se va más infinito, vean que este se va muy lentamente a infinito. Este, pum, se va rapidísimo, se va a infinito, Ahí está, ahora. Pero cuando x se va a menos infinito, ¿este límite cuánto nos da? 0. 0. Ese límite nos da 0, que está ahí, ¿sí? Ahora. Aquí, otras propiedades de actividad. 5. Recuerden que la exponencial, esta es la inversa del logaritmo, ¿sí? Entonces, acuérdense, cuando hacemos la composición, f de f inversa de x nos da x de una función con su inversa y al revés también. F inversa de f nos da x, ¿sí? Entonces aquí lo que nos queda es que la exponencial del logaritmo natural de x es x. ¿Se acuerdan? Aquí va lo mismo, solo cambiaba la x en el dominio. Aquí x está en el dominio de esta y aquí x está en el dominio de esta. Esta se vale para x que está en el dominio del logaritmo, que es x mayor que 0. ¿Sí? Pero la otra también. El logaritmo de la exponencial de x también nos da x. ¿Sí? El logaritmo natural de la exponencial. Aquí sería para x en el dominio de la exponencial, que son todos los reales. Aquí es para todo x. Aquí. Para todo x en los números reales. Para todo x en R. Aquí nada más son para los x que son mayores que 0. Está ahí. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ahora. Entonces, tenemos esas dos, vean, exponencial del logaritmo y logaritmo del exponencial se cancelan y nos da x que está ahí. Bien. Ahora, vamos a poner la siguiente propiedad que viene de aquí. Vean. Viene de aquí. Acuérdense que dijimos que si y es igual a f de x, si solo si x es igual a f inversa de y, cuando tiene inversa, ¿sí? Como que despejamos x y para acá pasa la función inversa. Aquí lo podemos poner de esta manera. Vean, y igual a e a la x, perdón, ya me adelanté. Y igual a exponencial de x, ¿sí? Si, solo si, despejo x de aquí. Y me queda x, pasa la inversa para acá como el logaritmo natural de y.
tenemos esta relación, y igual a exponencial de x, si solo si, digamos, x es igual al logaritmo natural de y. Ajá. Tenemos esa que está ahí. ¿Ok? ¿Quedó claro para todos? Bien, entonces tenemos ya lo mismo, pero bien, vamos todavía a aterrizar un poco más la función exponencial. Voy a borrar aquí, ahí está su gráfica, aquí están algunas de sus propiedades, acuérdense, dominio por los reales, siempre es una función positiva, crece, ajá, muy rápido e infinito. Estos límites que son importantes, y sobre todo esta, la composición de estas dos funciones, vean que nos da la función identidad. Bien, ¿quién es esta función exponencial de x que sale así un poco como la inversa que está ahí? Bien, para tenerla completamente estudiada esta función exponencial, vamos a definir lo que es el número e. Aquí ya me adelanto un poquito. Ajá, definición. Sí, vean, se define el número e como la exponencial del número 1. La exponencial del número 1. Es decir, el número e, así, notación universal, es la exponencial del 1. Está ahí. Es la exponencial del número 1. Bien. Bien, ¿quién es este número que aparece aquí? Bueno, por lo pronto ven que pues este número sí existe, lo podemos ver aquí de la gráfica. Bueno, aquí como pusimos la exponencial, vean, esta es la exponencial de x, su dominio son todos los reales, entonces cuando tenemos el 1 aquí, pues aquí va a estar la exponencial de 1. La exponencial del número 1 sí existe, ¿sí? Que está ahí, bueno. Pero, ¿quién es este número e que aparece aquí? Vean, este número e, vamos a poner aquí, vean, la exponencial del número 1, vamos a aplicarle a esta propiedad que acabamos de poner aquí. Esta que está aquí. Ajá. Y lo que tenemos es lo siguiente, vean, si tenemos e igual a exponencial del 1, vean, esto es sí, solo sí, vean esa definición, pasa el exponencial para acá, pasa como logaritmo natural. Logaritmo natural de e es igual a 1, que está ahí. Y entonces aquí tenemos más información sobre el número e. Vean, el número e es un número tal que su logaritmo natural es el número 1. ¿Sí? El número e, ajá, es un número tal que el logaritmo natural de ese número nos da 1, que está aquí. Ok, entonces tenemos pues que el logaritmo natural del número e es 1, que está aquí. Así. Bien. Otra vez, ¿quién sigue siendo este número e? Bien. Bueno, yo sé que con un teclazo, por ejemplo, ahí en su calculadora, pues me pueden dar cuánto vale el número e, que está ahí. Pero vamos a ver cómo existe este número e, de dónde sale. Ajá, ¿por dónde anda este número e? Y más al final del curso se puede encontrar una aproximación del número e, o cuando menos platicar cómo se obtiene una aproximación del número e. Se requieren hacer varios cálculos, ¿sí? Pero por ejemplo, el número e entonces, es un número tal que su logaritmo natural vale 1. Entonces vamos a remitirnos a la definición del logaritmo natural. Vean, vamos a ponernos por acá. Y acuérdense, vamos a recordar
la definición que dimos del logaritmo natural. Es el área bajo la curva 1 entre x, ¿ya? ¿Se acuerdan que teníamos la gráfica de 1 entre x? Ajá, aquí está 1. Aquí está 1. Ajá, y el logaritmo natural de x, ¿se acuerdan? Era la gráfica de 1 entre x, ¿sí? El área bajo la curva está entre 1 y x o el negativo, ¿ah? Si el x estaba hasta acá entre 0 y 1. Bien, pues bien. El logaritmo natural de es un número tal que, digamos, el área entre 1 y e vale 1. Entonces, vean, voy a poner aquí el número e, aquí, y entonces el número e es tal que esta área que está aquí vale 1. Esa área bajo la curva vale 1, es el número e que está ahí. ¿Sí? Bien, ahora vamos a hacer el siguiente análisis, muy parecido al que hicimos cuando demostramos la derivada del logaritmo. Vean. Vamos a fijarnos en el logaritmo natural de 2, que también, igual con un teclazo me pueden decir cuánto vale el logaritmo natural de 2, ¿verdad? Pero vean, vamos a poner aquí 1, y aquí vamos a poner 1, vean, este es 1 en x, y por aquí en el número 2. Aquí vean. Entonces, el logaritmo natural de 2, aquí, el logaritmo natural de 2 es esta área que está aquí. El área bajo la curva 1 de 1 en x entre 1 y 2. ¿Sí? Ahí está. Este es el logaritmo natural de 2. ¿Sí? Ahora, vean. Esta área que está aquí, vean que es más grande que el área de este rectángulo inscrito. De este que está aquí. Y se ve, es más grande que está ahí. Ajá, pero esta área, vean, es base, que es 1, y esta altura, vean, si aquí es 2, esta altura es 1 medio, porque esto es 1 entre x, si se ve, vean, aquí es 1 medio. Esta altura es 1 medio, porque cuando x vale 2, aquí nos vale 1 medio. Entonces es más grande que 1 por 1 medio, que es 1 medio. Está aquí. Que es 1 medio. Ajá. Pero este logaritmo natural de 2, vean que acuérdense, es esta área, la área que está ahí en azul, es más pequeña que el área del rectángulo circunscrito, de este rectángulo que está aquí. Ajá. Es menor o igual, que el área del rectángulo ese grandote que está ahí, que nuevamente sigue siendo base, que es 1. Ajá. La altura ahora es 1 también, porque aquí es 1, y la altura ahora es esta que está acá. Entonces es 1 que está aquí. Bien. Ajá, ok, entonces nos vamos a fijar en esta desigualdad. Aquí vean, entonces, para ver dónde anda este número e que está aquí. Si se ve, vean, el logaritmo natural de 2, así viéndolo desde la definición del logaritmo, entonces está entre 1 medio y 1, vean. Nos fijamos esto, vean, por este lado. Este lado nos dice que el logaritmo natural de 2 es menor o igual que 1. ¿Estamos de acuerdo? Nos dice que es menor o igual que 1. Bien, por lo tanto, el área bajo la gráfica de f entre 1 y 2 es más pequeño que 1. Ajá. Significa que el 2 está al lado izquierdo del número e. Significa que aquí está el 2. Porque el área entre 1 y 2 es más pequeña que 1. Y el área entre 1 y e es justamente 1. Entonces el e está a la derecha del 2. ¿Se ve claro ahí? Y ya vemos por dónde anda el número e. Ajá. Ahora, de aquí mismo nos fijamos
Vamos a multiplicar por 2 esta desigualdad, vean. Toda esta la multiplicamos por 2 y nos queda aquí 1 menor o igual que 2, logaritmo natural de 2, menor o igual que 2, que está ahí, ¿sí? Pero este 2 lo podemos subir y nos queda, por propiedades del logaritmo, este 2 sube y nos queda 1 menor o igual que el logaritmo natural de 4, menor o igual que 2. ¿Se ve claro? Acuérdense, por propiedades del logaritmo, este 2 sube y nos queda el logaritmo natural de 4. ¿Sí? Y ahora nos fijamos en esta desigualdad. Ajá. Entonces nos dice que el área entre 1 y el 4, ¿sí? Ajá, es más grande que 1. Entonces significa que el área entre 1 y 4 es más grande que 1, entonces el 4 está a la derecha del número E. Porque el área entre 1 y E es 1. Entonces, pero estamos viendo que esta área de aquí hasta acá es más grande que 1. Aquí lo vemos, ya es más grande que 1. Entonces el 4 está a la derecha del número E. Y aquí vemos la existencia del número E. Vean, es un número E. Voy a borrar aquí, vean, el número E, entonces, es un número que está entre 2 y está entre 4. Ahí está. Es lo que podemos ver, entonces, digamos que aquí está plenamente justificada la existencia de este número E, que está aquí, ¿sí? Que apareció aquí de repente, digamos, definiéndolo como la exponencial del número 1. Perdón. Bien. Claro, el número E, bueno, es importantísimo, quizás no a nivel tan generalizado como el pi. Hablo de pi porque el número E es un número irracional, igual que pi. Ajá, vamos a borrar aquí. Bien, el número E es un número irracional. Es un irracional también. Es un número irracional al igual que pi, ¿sí? Es un número irracional. Ajá. Y bueno, prácticamente pues es usado en la gente que estudia carreras técnicas, ¿verdad? En el Vox Populi, pues en el pueblo generalizado es un poco común que se use el número E. También el número pi. En general, cuando platico de los números irracionales, en general los números irracionales se usan poco en la vida diaria, ¿verdad? El pi un poco más, porque el pi se usa en el cálculo de áreas, ¿verdad? En áreas de circunferencias y en varios volúmenes también se usa el número pi. El número E no, pero es un número irracional. Y al igual que el número pi, ¿se acuerdan si vieron los números irracionales? Tiene una expansión decimal infinita no periódica. Si ustedes teclean ahí el número E, me pueden dar ahí la aproximación, chequen ahí su calculadora y vean que tienen la tecla E a la X. Ahí pueden sacar cuánto es E a la 1 y nos da un valor aproximado del número E. ¿Quién me da ese valor aproximado del número E? Es 2.718 y no sé cuántos dígitos aquí, ¿sí? El número E. Ajá. Y tiene una infinidad de decimales, un decimal infinito. Y lo que les había comentado creo que al principio, al igual que en pi y al igual que en el número E, pues hay gente que se dedica a encontrar nuevos decimales de estos números, ¿sí? Y ya deben de andar en los millones no sé si hasta billones de cifras que se encuentran del número E, ¿sí? Ahí su calculadora les da hasta el número, les da 10 decimales a lo mejor,
Y eso, los 10 decimales que les da, no son todos del número E. Eso es lo interesante. Seguramente lo que les da la calculadora del número E, no todos pertenecen al número E, porque comete errores de redondeo la calculadora. Todas las calculadoras y las computadoras redondean. Ajá. Entonces, lo interesante cuando se hace el análisis numérico es que se pueden encontrar cifras decimales de precisión, es decir, cifras que en realidad sí pertenecen al número E. Ajá. Nosotros vamos a hablar un poco de esto al final del curso. Ajá, pero ahí está, este número interesantísimo que es el número E, que aparece ahí. Bien, ahora, ¿para qué nos sirve este número E? Aquí viene el punto de quiebre. Voy a borrar aquí. Ajá, y tenemos lo siguiente, vean. Sí, bueno, entonces ¿qué tenemos? Tenemos lo siguiente, ¿sí? Vean. Vamos a poner aquí, vean. Tenemos y igual a, vamos a ponerlo a exponencial de x, si solo si, acuérdense, si lo ponemos así, si solo si x es igual al logaritmo natural de y. Está ahí, ¿todos de acuerdo? Acuérdense, podemos pasar de aquí para acá o de aquí para acá. Bien, de aquí podemos pasar esta x para allá y nos queda que 1 es igual a 1 entre x, logaritmo natural de y, logaritmo natural de y nada más, así. Pasamos este x para allá. Ajá. Bueno, perfecto. Entonces, pero de aquí podemos pasar, ya me paso para acá, subo 1 en x acá, me queda y a la 1 entre x, que está aquí. Bueno, pero ahora vean, ahora regreso a la exponencial. Al tener esto, significa, ¿sí? Que, vean, paso logaritmo natural para acá, o aplico esta definición, vean, si tenemos logaritmo natural de esto igual a x, significa que la exponencial de esto es y. Entonces significa aquí que la exponencial del 1 es y a la 1 entre x, que está aquí. Pero si queda claro, aquí la exponencial de 1 entonces es y a la 1 entre x. Pero la exponencial de 1, dijimos, es el número e. Y a la 1 entre x. Si aquí le lleváramos a la x, nos queda justamente e a la x igual a y. Pero y es la exponencial de x. Esto es lo que tenemos entonces. Vean que en realidad la exponencial de x es e a la x. Es lo mismo, ¿sí? Que está aquí. Ajá. Entonces, la exponencial de x no es otra cosa más que e a la x. De hecho, aquí es una definición. Ajá. Es una definición soportada en estas propiedades del logaritmo, ¿sí? Pero entonces lo que tenemos es que, ajá, lo que tenemos, voy a poner aquí vamos a ponerlo como definición, es que la función exponencial de x es e a la x. Es e a la x, está aquí. Ajá, es e a la x. Ajá, bien. Ahora entonces me regreso a lo que teníamos, a lo que escribimos al principio, a la gráfica del exponencial. Y entonces vamos a poner eso, que pusimos esas propiedades en términos de e a la x ya. Tenemos ahora nuestra función exponencial que ya sabemos que es e a la x, donde e es ese número que tenemos por ahí. Ajá. Y entonces lo que tenemos es lo siguiente.
la misma gráfica, obviamente. Ya tenemos aquí f de x igual a e a la x. Es importante repetir esto porque a la hora de los cálculos se requiere lo que ya pusimos. ¿Verdad? Aquí está la exponencial e a la x. Aquí el dominio dijimos son todos los reales. Lo vamos a repetir. ¿Verdad? Dominio todos los reales. Ajá. E a la 0 nos da 1. La exponencial del 0 es 1. Entonces e a la 0 es 1, por lo cual ya lo sabíamos, digámoslo así. Todo número elevado a la exponente 0 nos da 1. ¿Sí? Vamos a poner aquí 3i. Ajá. La e a la x es un número siempre positivo. ¿Sí? Pero e a la x, esto es importante, nunca es 0 la exponencial, y no solamente nunca es 0, sino que es un número positivo. Vean, su gráfica está arriba del eje de las x. Ahí está, 3i, 4i, dos límites que pusimos. Vean, el límite de e a la x, cuando x tiende a más infinito, es más infinito. El límite de e a la x, cuando x tiende a menos infinito, nos da 0. Esos dos límites habíamos puesto. Esto lo vamos a interpretar así, a la hora de calcular límites. Hay una sección que vamos a ver de regla de L'Hopital y necesitamos calcular límites. Incluso para graficar necesitamos este tipo de límites. De la exponencial junto con sus límites a más infinito y a menos infinito. Ok. Entonces, lo vamos a interpretar de esta manera, diciendo que e a la más infinito lo vamos a interpretar así, nos da más infinito, y e a la menos infinito nos da 0. Bien, es importante esta notación para efecto del cálculo de límites que involucren a la exponencial, ¿sí? Aquí e a la más infinito nos da más infinito y e a la menos infinito nos da ¿quién? Nos da 0. Ahora, ¿qué más pusimos? Pusimos la composición de las inversas. 4, ya. 5. Ajá. Acuérdense, 5. La composición nos da la función de identidad. Entonces, e a la logaritmo natural de x nos da x para todo x mayor que 0. Así. Acuérdense de la composición de la exponencial por el logaritmo. Y la otra también, el logaritmo de e a la x también nos da x. Este es para toda x. Porque está en el dominio de la exponencial, que acuérdense, son todos los reales ahí. Ajá. 5, creo que son todas, me faltaría esta nada más. Ajá. 5. Esta que tiene que, bueno, ya la pusimos así, y igual a la exponencial de x, si solo si. Ajá, logaritmo natural de y es igual a x. Aquí lo ponemos como y igual a e a la x. Ajá, si solo si, acuérdense, x es igual al logaritmo natural de y. Esta es. X igual a logaritmo natural de y. Me parece que son todas que están ahí. ¿Ok? ¿Queda claro para todos? ¿Sí? Entonces, y igual a e a la x y solo si x igual al logaritmo natural de y. Bien, entonces aquí tenemos la exponencial natural. Bien, ¿qué más podemos hablar de la exponencial? Ahorita vamos a poner sus propiedades, pero vean, es común, aprovechando aquí esta grafiquita, que bueno, es común, incluso el Vox Populi, cuando se dice que algo crece exponencialmente, es justamente porque su crecimiento infinito es muy alto y su comportamiento no es muy parecido a una exponencial. Si recuerdan, cuando empezó este problema de la pandemia,
que el número de contagios aumentaba tremendamente. Efectivamente, era un aumento exponencial. Si recuerdan las gráficas que se presentaron cuando estaba más en su apogeo los contagios, eran gráficas de este estilo, eran funciones exponenciales. Y su raíz, esta función exponencial justamente aparece de una ecuación diferencial. Esa ecuación diferencial modela perfectamente el número de contagios que se tienen que se tuvieron en su momento con este problema del COVID. Era interesante, se ve un modelito, el modelo matemático es muy sencillo y su gráfica era justamente una función exponencial. Ajá. Bien, de hecho, en el curso de ecuaciones diferenciales se resuelve esa ecuación diferencial y se saca esta función de crecimiento. Se aplica al modelo de crecimiento de poblaciones. Bien, ok, entonces tenemos esto y nos metemos ahora a las propiedades de la función exponencial. Vean, vamos a ver. Es un teorema y tenemos propiedades de la función exponencial. Ya no se le pone natural. Se entiende que si se dice exponencial, se entiende que es natural. Vamos a ver las exponenciales generales. Ahí va a intervenir la base. Ahí se dice exponenciales de base tal. Y ya, pero cuando decimos exponencial nada más, se entiende la famosa e a la x, ¿sí? La función exponencial. Bien, sean xy números reales, y r un número racional. Aquí, acuérdense, q son los racionales. ¿Sí? Bien, entonces, vean, r aquí q, de número racional, de cociente. Vean, xy, cualquier número real, porque van a ser dominio del exponencial, y una restricción, nada más tomamos r en los números racionales. Vean, entonces, e a la x por e a la y nos da e a la x más y. Así, la exponencial de x por la exponencial de y es la exponencial de x más y. Los y, e a la x entre e a la y es e a la x menos y. Son las leyes de los exponentes, pues, que conocemos, ¿sí? Vean, e a la x se restan los exponentes, se suman los exponentes, vean, esto es suma de exponentes, o esto que está aquí se pone como un producto, e a la x por e a la y la tercera, para eso quiero R de los números racionales, e a la x a la r, aquí se multiplican los exponentes, ¿verdad? Pero esto por lo pronto se puede demostrar nada más para los números racionales. Después se demuestra en general, pero aquí, por ejemplo, si nos ponemos estrictos, solo se puede demostrar cuando este r que está aquí es un número racional. Este x es cualquier número real, ¿sí? Pero este r, para que proceda, digamos, para que se verifique esta igualdad, solo tiene que ser un número racional. Vean. Vamos a probar estas porque practicamos el logaritmo y la inversa, el paso de uno a otra, de un logaritmo a la función exponencial y al revés. ¿Sí? Vean. Vamos a borrar aquí. Y recuerden este paso, o sea, esta propiedad la vamos a poner, ¿ven? Y igual a e a la x, si solo si, logaritmo natural de y es igual a x, o x es logaritmo natural de y. Ok, entonces, por ejemplo, vamos a usar esta propiedad constantemente ahorita. Si le ponemos, aquí vamos a poner la demostración, aquí sí va a ser una demostración. La vamos a hacer por
porque ilustra esta demostración. Vean, primero vamos a poner a Z1 igual a E a la X, y vamos a poner Z2 igual a E a la Y, que está aquí. Vean, si ponemos esto, de aquí nos queda que vean, pasamos a esta notación, ¿sí? Nos quedaría que X es igual al logaritmo natural de Z1 y Y es igual al logaritmo natural de Z2, que está ahí, ¿sí? ¿Queda claro? Vean, de esta, usando esta propiedad, lo pasamos aquí. Y luego ya para el inciso I, sumamos estas dos, vean, sumamos X más Y es igual a logaritmo natural de Z1 más logaritmo natural de Z2. Para el inciso I, sumamos X más Y es igual al logaritmo natural de Z1 más logaritmo natural de Z2. Pero aquí usamos las propiedades del logaritmo. Acuérdense, aquí logaritmo natural de Z1 más logaritmo natural de Z2 es el logaritmo de Z1 por Z2. Está ahí, ¿sí? Y ahora pasamos para acá. De aquí nos queda, si tenemos esto, lo podemos pasar a esta notación exponencial. Y nos quedaría, por lo tanto, que Z1 por Z2, acuérdense, vean, es E, ajá, ¿estamos de acuerdo? Es E a este número que está aquí, que aquí sería X más Y. E a la X más Y. Pero entonces nos queda que E a la X más Y es Z1 por Z2. E a la X por E a la Y. Por E a la Y. Y tenemos ahí esa primera prueba. Vean. E a la X por E a la Y es E a la X por Y. Está ahí, ¿sí? Bueno, para el segundo, pues en vez de sumar, restamos y sale este equivalente. Vean. Aquí sumamos, ahora restamos y nos queda X menos Y igual al logaritmo natural de Z1 menos Z2. Ajá, X menos Y, perdón, aquí el logaritmo natural de Z1 menos el logaritmo natural de Z2, ¿sí? Pero aquí usamos nuevamente las propiedades del logaritmo. Vean, esto es el logaritmo de Z1 entre Z2. Que está ahí. Logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. Ajá. Bien. Por lo tanto, ahora igual, pasamos de aquí a esa notación. Significa entonces que E a la X menos Y es Z1 entre Z2. Ajá. Usando esta notación que está ahí. Y entonces lo que nos queda es que E a la X menos Y es Z1 entre Z2. E a la X entre E a la Y. Está ahí. Y tenemos la segunda propiedad. ¿Sí? E a la X entre la Y, E a la X menos Y. Bien, ahora, el 3i, vean. 3i, vean. Hay que probar aquí en el 3i que E a la X a la R es E a la X por R. Está ahí. Hay que probarla así. Bien. Voy a borrar aquí, bien, y vamos a usar esa propiedad que está ahí. Ajá. Y igual a E a la X, bueno, así como lo pusimos. Si solo si, X igual al logaritmo natural de Y. Está aquí. Voy a probar que esto se vale, pero esto es lo importante, ven aquí, que solo se vale para los números racionales, esta R. Bien, nos agarramos de aquí y multiplicamos por R. Agarramos esta igualdad y decimos Rx es igual a R logaritmo natural de Y. Ajá. Bueno, entonces, por lo tanto, vean, esto es lo importante, vean, esta R puede subir aquí. Esta es la clave porque, si recuerdan,
esta propiedad que vimos se vale para números racionales, por eso puedo subir aquí, y está plenamente justificado. Si recuerdan esa propiedad que dijimos, esta del logaritmo natural de, creo que le pusimos a la r, igual a r, logaritmo natural de a, ajá, se vale para números racionales, ¿sí? Y por lo tanto, este R puede subir porque es un número irracional. Y tiene una música ahí, no sé si no tiene un micrófono abierto o ya se metió aquí algo. ¿Alguien tiene un micrófono abierto ahí? Bueno, a ver. Vamos a ver. Bien, entonces nos queda este R, perdón, sube aquí como R, que está ahí. ¿Sí? Bien, Rx igual, este R sube aquí como Y a la R. Y ahora lo paso nuevamente a exponencial natural. Entonces nos quedaría aquí, bien, lo paso a la exponencial y nos queda aquí que Y a la R, entonces, es E a la Rx, que está ahí. Bien, esto que está aquí, Y a la R, es entonces exponencial de Rx. Y ya nos queda. ¿Por qué? Porque Y a la R, vean, Y es E a la X. Es E a la X elevado a la R. Y tenemos esta propiedad que está ahí. ¿Ok? Quedó claro para todos. Y entonces tenemos, ahora sí, las tres propiedades de la función exponencial. Bien, ¿qué más tenemos de la función exponencial antes de meternos a los ejemplos? Vean. Ajá. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? La derivada, ¿sí? La derivada de la función exponencial. Y aquí usamos nuevamente lo que vimos de la función inversa. Vamos a borrar aquí. Y de hecho, es un teorema, de hecho. Vamos a poner teorema. Ajá. Sí. Ok, digamos, la derivada de la función exponencial es la exponencial misma. Es la exponencial misma. Es la exponencial misma. Ajá. La derivada de la función exponencial es la exponencial misma, es decir, si f de x es e a la x, la derivada es e a la x misma, que está aquí. Es e a la x misma. Ajá. Pero me empezó a ver borroso aquí. Ok, entonces, si f de x es e a la x, f' de x es también e a la x, ¿sí? Y aquí, pues lo podemos ver igual, de esta manera. Vean, y igual a e a la x, acuérdense, si solo si, x igual al logaritmo natural de y. Y entonces, recuerden, yo quiero sacar de y en de x. Ajá. Entonces, derivo esto respecto de y. De x respecto de y, pues es la derivada respecto de y del logaritmo natural de y, que es 1 entre y. Y acuérdense lo que vimos, entonces de y en dx es 1 entre dx en dy. Nos da 1 entre 1 en y, esto nos da y, que está aquí. Pero y es e a la x, entonces la derivada de e a la x es ella misma. De e a la x es e a la x. Es e a la x que está aquí, ¿sí? La derivada de e a la x es e a la x. Y la generalizamos para la exponencial de una función
de x, ¿sí? Simplemente con la regla de la cadena. Entonces, si u es función de x, es función de x, entonces la derivada con respecto de x de e a la u, es e a la u misma por du en dx. Y tenemos entonces la derivada de la exponencial, que está ahí. Bien, ¿quedó claro para todos? Bien, esto es prácticamente la parte de teoría de la exponencial. Nos metemos a los ejemplos, entonces obviamente aquí ya aparecen las dos, o sea, se pueden hacer ya un montón de ejemplos porque se maneja la exponencial con su inversa, que es el logaritmo natural, ¿sí? Entonces, bien, vamos a meternos a los ejemplos y empezar más o menos a redondear toda esta parte teórica que vimos, ¿sí? Ok, no hay preguntas, ya. Entonces ya tenemos todo, bien, vamos a borrar aquí. Y vamos a ejemplos, vean. Ejemplos. Vamos a ver, simplificar las siguientes expresiones. Las siguientes expresiones. Vamos a ver la primera. Vamos a poner esta así, en caliente, como dicen por ahí, e a la menos logaritmo natural de x. Está aquí, e a la menos logaritmo natural de x. Vamos a poner esta, e a la 2 logaritmo natural de x. Vamos a poner unas 3, ¿sí? Logaritmo natural de e a la menos x cuadrada. Y vamos a poner esta exponencial de 3 logaritmo natural de x. Esta notación de exponencial sí se sigue utilizando, sobre todo cuando son exponenciales aquí de cantidades grandes, se recurre a la notación de exponencial en vez de poner el número e. En muchas fórmulas de física, porque sobre todo de física, se usa todavía la notación exponencial, aunque no es tan popular, pero sí se usa. Sí, vean, vamos a poner estos, a ver. Vamos a ver si más o menos lo entendieron. Por ejemplo, yo les digo, ¿quién es e a la menos logaritmo natural de x? ¿Cuánto nos da? Prof, ¿puedo enfocar, por favor? Voy, perdón. No se ve aquí, perdón. Ahí está. A ver. Vean, vamos a simplificar estas. E a la menos logaritmo natural de x, e a la 2 logaritmo, etc. Logaritmo natural de e a la menos x cuadrada aquí, por ejemplo. Exponencial de 3 logaritmo natural de x. Sí, a ver. Si yo les digo, ¿cuánto vale e a la menos logaritmo natural de x? ¿Cuánto nos da? ¿Cuánto nos da? Bien, recuerden lo que esa propiedad, acuérdense, e a la logaritmo natural de x, esto nos da x, porque son funciones inversas. También esta, logaritmo natural de e a la x, también esto nos da x, es decir, e a la logaritmo natural de lo que le pongan aquí, nos da eso que está ahí. Igual esto, logaritmo natural de e, lo que va aquí, acuérdense, por ser funciones inversas se cancela y nos deja el argumento. ¿Sí? Por lo tanto, si yo tengo e a la menos logaritmo natural de x, ¿cuánto nos daría esto? ¿Menos x? No, menos x no, es lo que quería que me respondieran para aprender de ese error. Si vean, no es menos x. ¿Por qué? Porque esto que está aquí aplican propiedades de logaritmo. Este menos sube e a la logaritmo de x a la menos 1. ¿Sí? Y entonces aquí ya, e a la logaritmo de x a la menos 1, eso sí nos da x a la menos 1, que es 1 entre x, está ahí.
Vean, pero este menos, ajá, no puedo aplicar esta propiedad. Aquí no debe haber nada, es simplemente e a la logaritmo y logaritmo de e. ¿Quedó claro para todos esta propiedad que pusimos aquí? Ahora, por lo tanto, a ver, esta ya debe de ser fácil. ¿Cuánto es e a la 2 logaritmo natural de x? ¿Cuánto nos da? X cuadrada. X cuadrada. Aquí es x cuadrada. Ah, este 2 sube aquí por la misma razón de acá. ¿Sí? Acuérdense, por propiedades del logaritmo, e a la logaritmo de x cuadrada. Ahora sí, la exponencial del logaritmo se cancela y nos deja aquí el x cuadrada que está aquí. ¿Ok? ¿Se entiende para todos? ¿Sí? Vamos a ver aquí. Logaritmo natural de e a la menos x cuadrada. ¿Cuánto nos da esto? Entonces sería 2 sobre x. ¿Mande? 2 sobre x sería. No, ¿por qué 2 sobre x? No, acuérdense, no 1 está. sobre x cuadrada, ¿no? Tampoco. Bueno, x a la menos 2. No, acuérdense aquí, el logaritmo natural de a la menos x cuadrada es directo, que es logaritmo natural de este polinomial. Recuerden que esto que está aquí es el logaritmo, digamos, de la exponencial de menos x cuadrada, así. ¿Estamos de acuerdo? Es esta composición de funciones. Entonces, el logaritmo con la exponencial se cancela y nos deja el argumento. Ven, aquí es logaritmo natural de a la menos x cuadrada, directa es la composición del logaritmo con la exponencial y nos da menos x cuadrada. ¿Queda claro para todos ahí? ¿Sí está bien? ¿Sí? A ver. ¿Sí o qué? Vean, aquí es logaritmo de la exponencial, aquí rápidamente se cancela. Simplemente es la composición directa y se van y nos deja el argumento, que es menos x cuadrada. Ajá, bien. Esta que está aquí, ¿cuánto nos da? Exponencial de 3 logaritmo natural de x, ¿cuánto nos da? X cúbica. X cúbica. Aquí fácil, ¿sí? Igual, aquí es de exponencial, igual, suben el 3 del logaritmo de x cúbica. Y esto nos da x cúbica, que está ahí, ¿sí? Ok, ¿queda claro para todos? ¿Sí está bien? Bien, vamos a poner otros más, a ver. Hay muchos que se pueden hacer. Por ejemplo, vamos a simplificar. Digamos, podemos poner esto que está aquí, vean. Vamos a poner e a la x más logaritmo natural de x. Vamos a poner ese. ¿Cuánto nos da esto simplificado? E a la x más logaritmo natural de x. Ajá. Vamos a poner ese, vean, logaritmo natural de x cuadrada, e a la menos 2x, aquí. Ajá. Podemos poner, ahí vamos a poner esta, vamos a borrar aquí, arriba. Es e a la x más logaritmo natural de x. Y aquí podemos poner, vamos a poner esta, e a la logaritmo natural de 2 más logaritmo natural de x. Ahora vamos a simplificar esto que está aquí. Ajá, vean. E a la x más logaritmo natural de x, ¿sí? Entonces aquí ya no está directo, hay que hacer un paso previo aquí, aquí también, x cuadrada, aquí e a la menos 2x, que está aquí, vean. Pero vamos a simplificar esas tres, vean, esta y esta que está aquí, vean. ¿Quién sería e a la x más logaritmo natural de x? ¿Cómo queda simplificado?
Bueno, vamos a usar las propiedades del exponencial que acabamos de ver ahorita. Sí, vean. Y este ya se los dejo ver. Por ejemplo, esto que está aquí sería e a la x más logaritmo natural de x, ya por las propiedades del exponencial que acabamos de ver, es e a la x por e a la logaritmo natural de x. Está ahí. ¿Queda claro? Esto es eso que está aquí. Ajá. Por lo tanto, esto se simplifica, porque ¿cuánto es e a la logaritmo natural de x? ¿Quién me lo dice rápido? E a la X. logaritmo es x. Entonces esto nos queda x por e a la x. Y ahí está simplificado. ¿Ok? ¿Queda claro para todos? ¿Sí está bien? ¿Sí? Bien. Este que está aquí, logaritmo de x cuadrada e a la menos 2x. Apliquen logaritmos y apliquen sus propiedades y díganme cómo queda esta expresión que está aquí. Logaritmo Sería natural de x cuadrada. logaritmo natural de x cuadrada más ¿Sí? logaritmo Más. natural de a la menos 2x. Pero esto hay que simplificarlo. Esto se puede simplificar. ¿Sí? Exactamente. Aquí es el logaritmo de x cuadrada más el logaritmo de a la menos 2x. ¿Sí? Pero acuérdense, el logaritmo natural de x cuadrada es 2 logaritmo natural de x. ¿Sí? Y acuérdense, aquí viene esta simplificación. ¿Cuánto nos da esto? Dígamelo. Logaritmo natural de e a la menos 2x, ¿cuánto es? Menos 2x. Menos 2x. Acuérdense, el logaritmo del exponencial nos deja el argumento y nos da menos 2x. Ahí está. Ok, quedó claro para todos, ¿sí está bien? No hay duda. A ver, entonces podemos sacar esto que está aquí. ¿Cómo queda simplificado este? Está ahí. Era la logaritmo natural de 2 más logaritmo natural de x, que está ahí. Vamos a poner esta otra, vean. Ajá. Bien, rápidamente. ¿Cuánto nos da esto que está aquí? Logaritmo natural de 2x. No, ¿por qué logaritmo natural? Desaparece el logaritmo. Vean, aquí de hecho pueden aplicar propiedades del logaritmo primero o propiedades del exponencial. Ajá, vean. Si aplicamos propiedades del exponencial, esta misma que acabamos de usar aquí, vean, esta misma, es e a la logaritmo natural de 2 por e a la ¿cuánto? A la logaritmo natural de x. ¿Están de acuerdo? Así. ¿Queda claro para todos ahí? ¿Sí está bien? Porque se suman, acuérdense, se suman los exponentes. Este producto se suman los exponentes. Y ahora sí, esto se simplifica. ¿Cuánto nos da esta simplificación? ¿Cuánto es? 2x. 2x, y se acabó. ¿Sí? E a la logaritmo natural de 2 es 2. E a la logaritmo natural de x es x que está ahí. Sí. Ok, bueno, a ver. Dígame cuánto vale esto que está aquí, bien. E a la logaritmo natural de x menos 2 logaritmo natural de y. Esa sería el logaritmo natural de x entre 2, no, entre 2 logaritmo natural de y, ¿no? Sí, exactamente. Lo podemos poner así como dice el compañero. E a la logaritmo natural de x entre e a la 2 logaritmo natural de y. Ahora sí simplifiquen eso. Ajá. Ahí sería, ¿Y cuánto nos queda ahí? sería x sobre Sobre y al X muy cuadrado. bien. y ¿Sobre cuadrado. quién? Parece que ya lo dijeron. Sobre y Y al cuadrado. cuadrado.
x sobre y cuadrada. Ahí está, perfecto, ¿sí? Vamos a ver. ¿Cuánto vale esto? Vean, e a la 3 logaritmo natural de 2. ¿Quién me dice cuánto vale eso? ¿Y cuánto vale esto? A ver, e a la logaritmo de 64 entre 2, a ver, así lo tengo, entonces se sale un valor exacto. Vean, e aquí a la 3 logaritmo natural de 2. No lo metan a la calculadora, si lo meten a la calculadora se los va a dar inmediatamente, pero la idea es usar lo que estamos viendo, vean. Aquí e a la logaritmo de 64, un medio, así entre 2, que está ahí. Ajá. Vamos a ver. E a la 3 logaritmo natural de 2. ¿Cuánto nos da esta rápidamente? Creo que es rápido. 8. 8, muy bien. Ahí está. 8 nos da, ¿va? ¿Todos de acuerdo que es 8? ¿Sí? Aquí igual, aquí 2 suben, aquí si quieren, esto sea la logaritmo natural, este 3 sube aquí, de 2 al cubo, y esto ya nos da 2 al cubo, que es 8. El logaritmo de 2 al cubo es 2 al cubo, que es 8. ¿Sí? Vamos a ver, e a la logaritmo natural de 64 entre 2, ¿cuánto nos da eso? Eso se podría interpretar como e a la 1/2 del logaritmo natural de 64, ¿no? Exacto. Esto es lo mismo. E a la 1/2 logaritmo natural de 64. Ajá. Por lo tanto, ya lo tienen. ¿Cuánto nos da? Raíz de 64, que es 8. Otra vez 8. Otra vez nos da 8. Exactamente, ¿va? ¿Todos de acuerdo? Porque este 1/2 sube acá a la 1/2 y nos da la raíz de 64, que es 8 que está ahí. Bien, ok. ¿Sí queda claro para todos? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿No hay preguntas? Bien, seguimos con esto, vean. La existencia de la inversa permite resolver ecuaciones logarítmicas y exponenciales, porque permite hacer el despeje, igual que todas las inversas que existen, las multiplicativas, permiten este tipo de ecuaciones. Igual que en las matrices, ¿se acuerdan que dijimos que si tenemos la inversa, podemos multiplicar por la inversa y resolver una ecuación matricial? Aquí podemos resolver algunas ecuaciones logarítmicas naturales y exponenciales naturales. Vamos a poner algunos despejes, porque esto lo volvemos a ver ya con exponenciales de cualquier base y logaritmos de cualquier base. Pero vean, por ejemplo, aquí, digamos aquí, hallar el valor de x. Aquí aparecen algunas ecuaciones sencillas, por ejemplo. Vamos a poner, por ejemplo, esta. Hallar el valor de x. Aquí vamos a enumerarlas, por ejemplo, logaritmo natural de x igual a 2. Yo quiero despejar x de ahí. Lo vamos a dejar indicado, no vamos a meter calculadora, pero yo quiero despejar logaritmo natural de x igual a 2. Parece que aquí está directo. Si yo tengo, si realmente es hallar el valor de x o resolver las siguientes ecuaciones, ¿va? Esta es una ecuación logarítmica muy sencilla. Y por lo tanto, ¿cuánto vale x aquí? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? Bien, acuérdense que depende aquí de muchos, de cómo les guste, por ejemplo, pero vean, por ejemplo, recuerden que tenemos esta propiedad, y igual al logaritmo natural de x igual acuérdense, de aquí pasa a la exponencial, y igual al logaritmo natural de x y solo si x es igual a la y. Entonces, si tenemos esto, inmediatamente pasamos a esta notación que está ahí. O acuérdense, si hace el despeje, quieren despejar x, este logaritmo pasa para acá como función inversa, pero la función inversa del logaritmo es la exponencial. Entonces, x igual a e al cuadrado, que está ahí. ¿Sí?
¿Estamos de acuerdo? Y ahí está el despeje. X es e cuadrada. Esa es la resolución de esa ecuación. Ajá. Lo que yo he visto que aquí es muy sencillo. Cuando tienen aquí logaritmo igual a 2, lo que he visto que se les hace muy cómodo a los... lo he visto por los ejercicios que reviso luego en los exámenes o en las tareas, que es válido también, vean, lo que hacen la mayoría, cuando tengo esta ecuación, aplico exponencial y exponencial. Aplico exponencial y exponencial, y aquí ya nos queda el exponencial del logaritmo, nos da x, y acá nos queda e al cuadrado. Como que así se les... Es un poco quizás más cómodo que luego a veces estar viendo este paso de aquí para acá o de aquí para acá. Y ahí tienen este despeje. ¿Quedó claro para todos? Una ecuación sencilla ahí, e al cuadrado. Vamos a poner otra. Por ejemplo, 2. Ajá, vamos a poner, por ejemplo, a ver, esta que está aquí, a ver. E a la X, por ejemplo, igual, ay, yo lo perdí, bueno, igual a 10, por ejemplo. Vean, E a la X igual a 10. Está ahí. Ajá. Vean, una exponencial. E a la X igual a 10. ¿Cuánto vale X ahí? Igual, vean, podemos aplicar esta propiedad aquí, igual que hace rato dije que les gusta aplicar exponencial y exponencial a ambos lados, aquí quizás no es necesario verlo así como, no es necesario verlo así en automático, si necesitamos aplicar propiedad, pues aplicamos propiedad. Entonces, por la misma razón que a veces conviene, hay muchos compañeros les gusta, metemos exponencial, exponencial, aquí sacamos logaritmo y logaritmo. ¿Sí se ve? Logaritmo y logaritmo. Cuando aplican el logaritmo, la ventaja del logaritmo es que lo que está arriba lo baja, y entonces lo que es exponencial se puede volver lineal y se forma algo muy sencillo. Entonces aquí, si no vemos claramente esto, pues le aplico logaritmo, ¿sí? Y vean, ¿qué pasa cuando aplico logaritmo? Vean, este es el exponente ahora. Ajá. Este baja. Y nos queda e a la x por el logaritmo natural de e. Logaritmo natural de 10. Pero ¿cuánto vale el logaritmo natural de e? Dijimos. ¿Cuánto vale el logaritmo natural del número e? 1, no. 1. Acuérdense esta. El logaritmo natural de 1 es 0. Y el logaritmo natural del número e es 1. Entonces esto nos deja e1 y nos queda e a la x igual al logaritmo natural de 10, que está ahí. ¿Sí se ve? Y entonces ya nos queda algo más sencillo. Y por lo tanto, ¿cuánto sería x? ¿Quién me lo puede decir aquí? Ya de aquí, si quieren volver a aplicar ahí, acuérdense, de aquí despejan x, pasa como la inversa de la exponencial, que es el logaritmo, y entonces x, ¿cuánto nos daría? O si quieren aquí nuevamente, pueden aplicar logaritmo. Logaritmo de e a la x es logaritmo de 10. Y esto fue lo que ya hemos hecho. Logaritmo de e a la x es x. Y nos da logaritmo de 10. Ahí estaría el valor de x. Ok, ¿sí queda claro para todos? ¿Sí está bien? ¿No hay dudas? ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Sí? No. Vean, vamos a poner otras. Ajá, vamos a poner, por ejemplo, bueno, otra logarítmica. Podemos poner, digamos, podemos poner
Entonces sí, vamos a poner el logaritmo, ¿sí? Vamos a ver aquí, raíz de x más 2 igualado a 1, por ejemplo. Así estaría. Logaritmo de raíz de x más 2 igual a 1. ¿Cuánto nos da x ahí? Bueno, a lo mejor hay que hacer un desarrollo, ¿ah? Pero no debe de ser muy complicado, ¿sí? ¿Qué podríamos hacer ahí? Podemos, como dije hace rato de una vez ahí, podríamos aplicar ¿quién? Podemos aplicar exponencial y exponencial, ¿va? ¿Sí se ve? Ajá. O incluso aquí a lo mejor conviene, a lo mejor aplicar primero propiedades de logaritmo. No sé, vean. Si aplicamos exponencial exponencial o nos lleva rápidamente a que raíz de quién? De x más 2, ¿estén de acuerdo? ¿Es igual a quién? Exponencial de 1. Al número e, acuérdense, exponencial de 1, que es el número e. Ahí. Y entonces ya podemos despejar ahí. ¿Se ve claro para todos? ¿Sí se ve? Acuérdense, si no lo ven ahí, acuérdense que dijimos, pueden aplicar aquí exponencial y exponencial. E al logaritmo de x más 2 es igual a e a la 1, la exponencial de 1 que es 1. Y al logaritmo natural de raíz de x más 2 nos da raíz de x más 2. Y eso de ahí ya nos queda una ecuación algebraica. Aquí le damos al cuadrado, nos queda x más 2 igual a e cuadrada. Ajá, y nos da x igual a e cuadrada menos 2. Ahí tenemos esa solución que está ahí. ¿Quedó claro para todos? ¿Sí está bien? Ok. Sí, vean. Vamos a poner otra, por ejemplo. Entonces, sí. Vamos a poner esta 4, digamos, por ejemplo. Bueno, digamos, algo así como esta. Es 9 menos 2, una exponencial sencilla, e a la menos 2x, digamos, igual a 7. Una exponencial sencilla ahí. 9 menos 2, e a la menos 2x igual a 7. Bueno, entonces, rápidamente, aquí hacemos el despeje, ¿va? Nos quedaría 9 menos 7, digamos, igual a 2 a la menos 2x, ¿sí? ¿Sí se ve? Y ya nos queda aquí, nos queda fácil, nos queda 2 igual a 2 a la menos 2x. ¿Qué nos da esto? A la menos 2x igual a 1. Está ahí. Bueno, quedó más sencilla de lo que yo esperaba. Sí queda claro que haciendo pasos algebraicos llegamos a esto que está aquí. ¿Sí se ve claro? Ahí. Sería x igual a menos un medio, ¿no? No. No, ¿por qué? No, acuérdense, ¿por qué menos un medio? Nada. No se vayan con la finta. Ven ahí, por ejemplo, ¿cuánto sería de valor x? Ahí sería x cuadrada, ¿no? No, ¿cuánto es el valor de x? Acuérdense, es una ecuación. Hay que encontrar el valor de x para que verifique esa igualdad. ¿Cuánto sería x ahí? ¿Cuánto sería x? Mi logaritmo natural, ¿no? Bueno, acuérdense aquí. Vamos a ver, fíjense bien, porque todavía veo que hay confusión. Vean, acuérdense. Hasta aquí no hay problema, ¿va? Acuérdense, ¿todos de acuerdo? No, vamos a ir, bueno. Sí. Si aquí no han visto la solución, acuérdense, aquí esto significa, acuérdense, con el logaritmo baja el exponente. Si no lo ven aquí, apliquen logaritmo y logaritmo. Logaritmo de a la menos 2x es igual al logaritmo natural de 1. ¿Sí?
¿Queda claro? Logaritmo y logaritmo. Y aquí ya les queda logaritmo natural de la menos 2x, ya les da menos 2x. ¿Sí? Pero ¿cuánto vale el logaritmo natural de 1? ¿Cero? 0. Por lo tanto, x vale 0 y se acabó. Eso lo pueden ver desde aquí. Acuérdense, si tienen e a la menos 2x igual a 1, el único valor para que esto suceda es que esto valga 0, porque la exponencial de 0 vale 1. Entonces x tiene que ser 0. Pero si no, perdón, aquí lo vemos con los logaritmos, ¿sí? Entonces aplicamos logaritmo y logaritmo y llegamos a que x vale ¿cuánto? A que x vale 0. Es que me fui con la pinta de esa definición. Ajá, ok. ¿Sí queda claro para todos? ¿Sí está bien? ¿Preguntas? ¿Sí? Bueno, ok, ya. Vamos a dejar hasta aquí. Ajá. El lunes vamos a hacer algunos despejes con funciones exponenciales y empezamos a derivar exponenciales con logarítmicas y logarítmicas con exponenciales, ¿sí? Y sería todo lo de exponenciales, y nos metemos a las exponenciales y logarítmicas de cualquier base que está ahí, ¿sí? Bien, ok, y también el lunes, que ahora sí es seguro que llegan las calificaciones, ¿sí? Del lunes. Este fin de semana me toca friega para calificar los exámenes, ¿sí? Entonces, nos vemos el próximo lunes, ¿sí? Gracias. Hasta luego, nos vemos el lunes, ¿sí? Hasta luego. Muchas gracias, profe. Hasta luego.